Bienvenidas y bienvenidos al update akáshico de septiembre. Yo soy Tamara Siriza, para quienes no me conocen, de Akashic Records Community, y este es un reporte de la energía del mes que hago cada mes. Y primero les doy un poquito de contexto a nivel astrológico. Yo soy astróloga y apasionadísima de la astrología como esa guía, ¿no? del clima que vivimos, y después canalizo cada mes un mensaje de los guías, de los registros akáshicos en general, son ellos, que nos transmiten un mensaje para darnos un poquito de guía y de perspectiva, ¿no? Que eso es lo que hacen los registros akáshicos, nos permiten ver desde un lugar un poquito más amplio y con unos ojos que tienen que ver con el propósito y con el aprendizaje, qué es lo que vamos aprendiendo cada mes. Y este mes quiero leerles una oración, quizá algunas de mis alumnas ya la conozcan, pero me parece que es muy adecuada para justamente resumir lo que vamos a estar trabajando este mes. Y dice así, es una oración de Rudolf Steiner. Dice: tenemos que erradicar del alma todo miedo y temor de lo que el futuro nos pueda traer. Tenemos que adquirir serenidad en todos los sentimientos y sensaciones con respecto al futuro. Tenemos que mirar hacia adelante con absoluta ecuanimidad hacia todo lo que pueda venir. Y solo tenemos que pensar que todo lo que viene nos hará dado por una dirección universal, plena de sabiduría. Esto es parte de lo que tenemos que aprender en esta era, a saber vivir con absoluta confianza, sin ninguna seguridad en la existencia, confianza en la ayuda siempre presente del mundo espiritual. En verdad, nada tendrá valor si nos falta el coraje. Disciplinemos nuestra voluntad y busquemos el despertar interior todas las mañanas y todas las noches. Oración micaélica de Rudolf Steiner. Y bueno, ahí veo que se van uniendo, muy bienvenidos y bienvenidas, siempre es un placer verlos y verlas. Y bueno, como nosotros somos una comunidad, además de una escuela de registros, siempre los incito y las incito a compartir cómo están viviendo ustedes esto. Porque una de las ideas principales de hacer este update es un poco hacer un mapa entre todos de cómo está la energía, y eso nos da bastante claridad con cómo movernos, nos da fuerza en momentos que lo necesitamos, nos da como una perspectiva que nos permite tomar otro tipo de decisiones quizá un poquito más conscientes, ¿no? Bueno, este mes para mí es uno de los puntos de inflexión más importante del año, no solamente porque estamos en la famosa temporada de eclipses, sino porque nos estamos preparando para entrar a una de las puertas del año, que es el equinoccio, que tiene mucho que ver con ese equilibrio. Pero en este caso, en este momento, es como si estuviéramos haciendo toda una purga muy importante en nuestra energía, sobre todo en nuestra energía de control, en nuestros sistemas de vida que ya nos están limitando el crecimiento y el flujo, sobre todo, de la vida. Y estamos haciendo y nos van a hacer una gran purga y un gran vacío, en donde yo sé que muchos y muchas estamos con esta sensación de, bueno, ¿y ahora cómo ordeno? ¿Qué sigue? ¿No? Me doy cuenta que el sistema de vida que tengo no me hace sentido ya, pero ¿cómo hago para entender cuál es el que sigue o qué decisión sigue tomar con una pareja, con un lugar de vivienda, con un trabajo? ¿No? Es como si de alguna manera nos viniéramos desestructurando a formas que quizá en otro momento nos sirvieron para ordenar la vida, para salir adelante,
Pero bueno, ahora esas formas y esos sistemas no nos sirven más y quizá incluso hasta pasaron cosas o van a pasar cosas este mes totalmente sacadas de contexto, de alguna forma inesperadas probablemente, que nos van a descolocar o ya nos vienen descolocando de una manera en la que nuestra forma anterior, nuestro viejo ego, quisiera poder controlar, quisiera saber qué forma le tengo que dar a mi vida, qué forma va a tener mi rutina, o mi trabajo, o mi pareja, ¿no? Y de alguna manera es como, no se puede, ¿no? Y no se puede porque todavía no es el tiempo de tener las respuestas. Hola, hola, soy Tamara Ciriza y hago una pequeñita pausa en este video que estás disfrutando porque sé que si te está interesando te vas a beneficiar mucho de nuestro programa Alma Adentro, un curso de 7 semanas en el que vamos a hacer todo un viaje por tu archivo del alma, aprendiendo a leer tus registros akáshicos y de ahí navegando en tu esencia, en tus vidas pasadas, en el plan que hizo tu alma para esta vida y llegando al propósito, a ese servicio, a eso que tú vienes a dar como un regalo a los tiempos. A partir de este curso vas a afinar tu intuición y te vas a aprender a comunicar directamente con tu alma y con tus guías espirituales para obtener toda la claridad y la guía que necesites en tu día a día para poder realmente poner en coherencia tu vida aquí abajo con tu camino del alma. Te espero en septiembre para este viaje juntos, junto con toda una comunidad también que resuena con esta búsqueda, y espero que sigas disfrutando de este video, de este contenido que realmente te sea de mucho provecho. Un abrazo muy grande. Ahorita este mes va a ser un tiempo en el que vamos a hacer un gran vacío fértil. Un poco me viene ahorita la carta de la muerte, ¿no? Que es esta carta en el tarot en donde hay un compostaje de todo lo que murió para que eso sea un abono fértil para lo que viene, pero todavía no está lo que viene, ¿no? Y es interesante ahorita haciendo, pues canalizando un poco como siempre, vienen cosas, ¿no? Me venía mucho ahorita este pasaje que es muy parecido al que estamos haciendo y al que vamos a hacer en septiembre, de la carta 12 del tarot, que es el colgado, que tiene que ver con una iniciación espiritual, con ver las cosas de otra manera. Es como si estos últimos meses nos rompieron tanto los esquemas que estamos realmente viendo las cosas de otra manera, pero todavía ni siquiera conocemos ni nuestra nueva mirada, ¿no? Y de esa iniciación espiritual, que es en la carta 12 del tarot, el colgado, viene la muerte, que de alguna forma también en la muerte le corta la cabeza a los padres, ¿no? Al rey y a la reina. Y es como si hubiera partes de nuestro legado, incluso diría yo de de los patrones que cargamos de nuestro sistema familiar, de vidas pasadas, que ahora en septiembre se va a terminar de compostar y se va a hacer una tierra y un vacío muy fértil para que todo eso que se limpie en este proceso, todo eso que está muerto, que realmente se vuelva otra vez vida y abono, encuentre un equilibrio en el equinoccio de primavera, y desde ese lugar de un equilibrio pero en movimiento podamos justamente elegir, ¿no? Ahí sí, elegir qué tipo de dirección de vida y de alma queremos tomar, porque ese es un tema también muy presente en septiembre, ¿no? ¿Se acuerdan que veníamos mucho este año y un poco el año pasado también con este Saturno en Piscis que nos decía, a ver, comprométete con tu camino del alma, con tu camino espiritual, pero no nada más con tu camino espiritual como una práctica, como meditar o yoga, sino con el camino de tu espíritu en la tierra, ¿no? En lo que vienes tú a construir
esencialmente de vida en la Tierra, ¿no? Casi como un artista de tu vida. Y ahora Saturno, justamente ahorita les voy a hablar un poquito de todos los tránsitos, pero vuelve a Piscis. Y justamente hay todo un tema en esta última parte del año gregoriano, no astrológico, pero en la que hay un llamado a la coherencia. Pero como nuestro personaje todavía lo están un poquito despedazando, esa es la verdad, hay una ruptura, un desgarramiento de nuestro ego, porque justamente ya no le da la frecuencia para continuar, ¿no? A esta nueva línea del tiempo a la que estamos realmente ya entrando con todo, colectivamente también, ¿no? Entonces, pues es un mes que una amiga me decía, no, pero ¿cuándo se va a saber un poco? Uy, no, le decía, por lo menos hasta mitad de octubre siento que la energía no va de entender, saber, realmente ordenar desde la forma en la que ordenábamos antes ni la vida, ni nuestro sentido de vida, ni las relaciones, porque estamos más en un momento de ruptura y de puerta giratoria, ¿no? Como, no me acuerdo qué astrólogo o astróloga le agarré eso y me encantó, que los eclipses son una puerta giratoria en donde entran nuevas personas, nuevas situaciones a nuestra vida y salen nuevas viejas personas y viejas situaciones. Y esto es importante porque a nivel kármico, es decir, a nivel de lo que a nosotros nos toca atraer para experimentar, a eso me refiero con kármico, no como a esta parte cargada de la palabra, ¿no? Sino que todos sabemos que cada uno y cada una de nosotras tenemos un camino del alma en la tierra, ¿no? El alma viene a experimentar cuestiones bastante específicas de alguna forma, por eso elegimos dónde nacer, cuándo, con quién encontrarnos, no porque todo esté escrito de una manera como que nos condiciona, ¿no? Como casi como escrito en piedra, no tiene que ver con eso, sino que nuestra alma tiene sus materias de aprendizaje, por así decirlo, y ahorita es un momento en donde sí nos toca no solamente escuchar, sino permitirnos ser llevados o llevadas por un flujo que tiene una inteligencia mayor a la nuestra. Y justamente a nuestra parte virginiana aferrada, ¿no? Porque todos tenemos una parte así. ¿A qué me refiero? Que está el nodo sur, los nodos del karma, que marcan el aprendizaje colectivo, justamente que tiene que ver con ese punto en donde se cruza la eclíptica de la Tierra y de la Luna, ¿no? Es un punto matemático, que por eso ahí se dan los eclipses. Cuando hay justamente eclipse es porque el nodo está cerca, o sea, ese cruzamiento entre la Tierra y la Luna está cerca de el Sol o de la Luna, ¿no? O de los dos. Entonces, estos nodos del karma, el nodo sur, al estar en Virgo, hay algo que está muy activado en esto, porque el nodo sur es lo que tenemos que soltar e integrar para ir al nodo norte. Y siempre van en pares, en eje, ¿no? Vamos a hablar de eso, de hecho, con Mariel Segenovich, que es una astróloga brillante, y vamos a tener un live el 17 a las 17 horas, México, acerca de los eclipses, ¿no? Y de esta temporada. Pero lo que les decía es que hay un deseo muy grande de nuestra parte controladora de poder decir, bueno, pero como el meme, ¿no? Que dice, sí, vamos a fluir, pero dime a qué hora y a dónde, ¿no? Hay una parte en donde nos toca en este momento comprender, ahí sí desde un lugar sumamente espiritual, que realmente la vida tiene una inteligencia mucho mayor, que pertenecemos a un flujo que nos trasciende totalmente, que eso es la gran conciencia pisciana, la conciencia de unidad, ¿no? Es como
la vida sabe vivir, dice, tiene una amiga un tatuaje, ¿no? Entonces, hay un tema ahí muy fuerte de confiar en lo que va pasando, porque evidentemente a todos nos van a pasar cosas. Entonces, los eclipses son momentos en donde inclusive el campo magnético de la Tierra se modifica, ¿sí? Y, digamos, permite la entrada, y por supuesto que nuestro campo magnético del cuerpo igual, porque somos parte de la Tierra, permite la entrada de nuevas informaciones. Se generan vacíos justamente en este campo en donde pueden entrar informaciones que vienen a actualizarnos. Por eso son momentos en donde todo se siente también tan, ¿no? Como si hubiera una vibración en donde sabemos que se aproxima un momento fuerte para la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a hablar un poquito paso a paso de cómo va a ser el mes a un nivel astrológico, pero a grandes rasgos lo que me gustaría que se queden es que nos están ayudando a soltar todas esas partes nuestras que son sistemas de entender la vida, de organizarnos, de darle sentido a mi vida, de relacionarme, que ya no nos sirven de una manera orgánica a nuestro aprendizaje del alma. Entonces quiero que se queden con la idea de que todo lo que se vaya y todo lo que venga en esta temporada de personas, de trabajos, de lugares y también de su propia conciencia, va a ser para un bien mayor, ¿no? Es como dice acá, y solo tenemos que pensar que todo lo que viene nos será dado por una dirección universal plena de sabiduría. Esto es parte de lo que tenemos que aprender en esta era, a saber vivir con absoluta confianza, sin ninguna seguridad en la existencia, confianza en la ayuda siempre presente del mundo espiritual. Al estar en una temporada de nodo norte en Piscis y en este momento de eclipses, hay una invitación muy grande a poder aceptar, ¿no? con ojos muy compasivos dónde estamos, un poquito lo que va sucediendo, que a veces parece que va mucho más allá de nuestro deseo, de nuestra decisión, y también aceptar esos lugares en donde todavía no hay luz nuestra, ¿no? En donde todavía no hay conciencia, en lugar de ponernos críticos con nosotros o con nosotras mismas y como demasiado exigentes, que tiene que ver con el nodo sur en Virgo, poder decir, bueno, si es un mes que va a ser fuerte, fuerte para el cuerpo, muy fuerte para el cuerpo, fuerte emocionalmente, fuerte kármicamente, fuerte ancestralmente, fuerte para la tierra. Entonces, fuerte me refiero que va a tener un nivel de intensidad y de experiencias distintas este mes que realmente vale la pena tomar esta temporada virginiana, el sol está pasando por Virgo, para sí anclarme en lo que me hace bien y en lo que me trae salud, ¿no? O sea, porque Virgo tiene que ver con ese orden que permite la vida, esos patrones, esos ritmos vitales, ¿no? Nuestros rituales, nuestra cotidianidad, pero sin ponernos tan exigentes, tan perfeccionistas, ¿no? Sino sí hacer lo simple y necesario para que también sí estemos enteros y enteras, ¿no? Porque, como les decía, va a ser un mes muy fuerte a un nivel del movimiento. Entonces, un poco la idea sería estar en el centro del huracán. No pretender que no va a haber un huracán, porque va a haber un huracán, pero yo me pongo en el centro. ¿Y cómo me pongo en el centro? Volviendo a lo que me hace bien, volviendo a mis hábitos, volviendo a mis rutinas, pero
no a las rutinas viejas, porque eso es mucho de lo que va a cambiar, sino a lo que voy registrando en el momento, que es lo que me hace bien, ¿no? Es lo que cada momento, una buena pregunta sería, ¿cómo es tratarme bien en este momento, ante cada decisión? ¿No? Entonces, me quería leerles una cita, justamente hablando de esta energía de Virgo, y el dejar también un poco atrás esta parte obsesiva virginiana. Digo, yo como ascendente y Júpiter en Virgo les puedo decir que tenemos un nivel de TOC importante, ¿no? Ahí dice Diana, hola Diana, dice, ay, qué fuerte, justo anoche soñé que un huracán se aproximaba. Y sí, esa era una de las imágenes que daban los guías, ¿no? Y por ahí Tere dice, yo estoy con el alma a la intemperie. Sí, totalmente. Entonces, quiero leerles esta cita como un poco pensando en esta energía que nos toca soltar e integrar, ¿no? De Claudio Naranjo. Dice, la verdadera perfección no está en la impecabilidad, sino en la capacidad de reconocer la propia imperfección con conciencia. Lo perfecto es lo que puede crecer, no lo que se congela en una imagen inmaculada. Entonces, nosotros tenemos una imagen de orden, de lo que sería una vida ordenada, un trabajo ordenado, una relación ordenada, un cuerpo ordenado, pero eso no es real. Tiene más que ver con nuestra neurosis, con nuestro deseo de perfección, que realmente con el sistema orgánico, porque el sistema orgánico de Virgo, ahora les voy a leer otra cita, hay una sabiduría en la energía virginiana que de hecho ahora tenemos que aprovechar porque Mercurio está en Virgo, que es el planeta que rige nuestro pensamiento. Entonces, al estar en Virgo, nuestra mente está muy sintonizada con cómo ordenar, pero podemos ordenar desde la neurosis y decir, quiero que esté todo así, ¿no? Ordenar desde, primero hacer una especie de silencio más pisciano, nodo norte, ¿no? Y decir, bueno, voy a dejar que la vida me muestre el nuevo orden que toca, pero para eso tengo que tener paciencia, tengo que tener confianza en que va a aparecer. Y ahí esa es la parte que nos desesperamos un poquito, ¿no? Entonces quería leerles estas citas. Esta es de mi maestro, uno de mis grandes maestros de astrología, Caruti. Dice, Virgo es la experiencia de la humildad en el sentido etimológico, humus, tierra. Es volver a la tierra para descubrir que el espíritu también habita en lo pequeño, en lo cotidiano, en la corrección de un gesto aparentemente mínimo. Hay algo muy simple en la energía virginiana que nos puede servir mucho y anclar mucho a la tierra en este momento. Sin embargo, bueno, no podemos hacerlo si estamos con un deseo de que las cosas sean de cierta manera, ¿no? Y nos ponemos como muy perfeccionistas también. Entonces, entender que el Sol va a ir transitando durante este mes hacia de Virgo, ¿no? Hasta que el 22 de septiembre se haga el equinoccio de primavera, que ahora voy a hablar un poquito, y ahí cambia a Libra, ¿no? Y en realidad Virgo es un signo mutable. Los signos mutables ya son los últimos signos del zodíaco de cada cuadrante, que significa que son signos que van haciendo lo que yo le digo como un fade out, ¿no? Es como si ahorita se estuviera acabando una temporada del año con Virgo y va a empezar otra en Libra, ¿no? Cada equinoccio y cada solsticio le llamamos las puertas del año porque abren un periodo de 3 meses que va a tener una energía particular.
yo siento mucho que la energía que viene, la energía de la siguiente puerta del año, cuando lleguemos al equinoccio de primavera, ahora el 22 de septiembre, va a tener mucho que ver con revolucionar nuestra valoración de la vida, de los vínculos, a qué le damos valor, atención, cómo de alguna forma nos vinculamos de una manera que pueda abrirnos camino a nivel álmico de una forma más coherente en la vida, ¿no? Entonces va a haber mucho trabajo en los siguientes 3 meses con vínculos, ¿no? Con cambios muy profundos también internos en lo que nosotros queremos, porque acuérdense que 2025, y esto lo he dicho un montón de veces y mucha gente lo dice, astrólogos, canalizadores, es una bisagra. Y como buena bisagra tiene que haber cambios, ¿no? Una bisagra que conecta una cosa con la otra, pero hay todo un movimiento de una cosa a la otra. Entonces, no puede ser una bisagra y no haber toda una serie de movimientos bien profundos. Incluso yo siento que pueden venir movimientos fuertes de la Tierra. No necesariamente violentos, puede decir, porque no, pero hay una cosa en donde estamos un poco en el quiropráctico ahorita, ¿no? Y eso nos va a ayudar mucho para después tomar decisiones. O sea, ya después, yo diría, más o menos saliendo de los primeros días ya de octubre, la primera semana, septiembre, dice por acá, Tania. Hola, Tania. Va a haber justamente después de la por lo menos primera semana de octubre, ya ahí vamos a empezar a tener un poco más de claridad de hacia dónde queremos ir, porque sí va a haber un momento de tomar decisiones, pero de entrada les digo que no es ahora. Las decisiones que tomen ahora va a ser más porque la vida las va a tomar. Lo digo para que en un punto nos relajemos todos, ¿no? Porque todos estamos así como, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, voy a contarles un poquito cómo va a ser el mes más ordenadamente y después les voy a leer la canalización. Antes de eso quiero hacer los anuncios parroquiales de Akashic. Contarles que el 14 de septiembre, o sea ya en nada, comenzamos Alma Adentro, que es un curso de 7 semanas, que es un curso maravilloso de conexión, justamente de reconexión con tu canal espiritual. Es un gran momento para hacer Alma Adentro, porque además hacemos todo un viaje por el archivo del alma, ¿no? Primero aprendemos a leer registros y después vemos todo lo que está en nuestro registro, en nuestro archivo, ¿no? Entonces vemos nuestra esencia, nuestras vidas pasadas, el plan para esta vida, para qué elegimos esto y también lo que nosotros venimos a dar, ¿no? Entonces, bueno, Alma Adentro, 7 semanas, curso online, empieza 14 de septiembre. Y después, el 17 de septiembre a las 17 horas con Mariel Segenovich tenemos nuestro live acerca de la temporada de eclipses, que además les comentaba que para mí Mariel tiene una visión tan original y profunda al mismo tiempo de la astrología, pero como muy conectada a su propio canal, ¿no? Eso me encanta. Así que bueno, no se pierdan ese live y como siempre seguimos dando sesiones. Lo digo porque mucha gente me pregunta siempre si sigo yo dando sesiones. Sí, sigo dando sesiones, doy pocas, ¿no? Pero doy. Y también tenemos nuestro equipo de lectores que es precioso. Así que bueno, esos eran los anuncios parroquiales. Y ahora quiero contarles bien virginianamente, porque este mes decidí hacerlo así, un poquito por fechas, ¿no? Yendo desde ahora hasta el fin de mes, cómo va a ser la energía. Y también ahí les recomiendo que si quieren pueden anotarse en su calendario, sobre todo cuando yo les diga así como, acá, ojo, ¿no? O como más atención. Bueno,
que todo el mes, chicos, así que no sé si vale la pena anotar, pero sí. Fue muy loco porque creo que fue el lunes o por ahí que hubo una cuadratura Urano-Mercurio, y justamente toda la electricidad, ¿no? Urano, que interrumpe, que es el gran rayo, y Mercurio, que son las comunicaciones, las redes, los aparatos. Acá en Tepos hubo un blackout de luz como de medio pueblo, ¿no? Y estuvo interesante porque de alguna forma yo escuché en la mañana que iba a haber esa cuadratura, y cuando ocurrió fue como muy natural, es como si hubieran dicho va a llover, llovió, ¿no? Como, y de esa forma lo traigo porque para mí para eso sirve saber los tránsitos, no tanto para ¿cómo decirlo, no? Tratar de controlar, pero sí para entender que estamos en un clima astrológico todo el tiempo. ¿Y por qué nos afectan los planetas? Porque nosotros como Tierra pertenecemos, hablando de Virgo, a un sistema mayor, ¿no? Virgo tiene que ver con la conciencia de los sistemas. Y hay un montón de cuerpos que tienen frecuencias diferentes, que se mueven, interactúan entre sí, interactúan con nuestro planeta, que por supuesto nos afecta, ¿no? Entonces eso, para mí, el entender el clima astrológico tiene que ver con incluirnos en lo que está pasando a un nivel como mucho más frecuencial que mental, ¿no? Que la astrología puede ser muy mental también. Entonces, lo primero, bueno, contarles un poco de que ahora estamos en el mes Virgo, y que si bien están los eclipses y el nodo sur, en donde hay que soltar un montón de Virgo, ¿no? Soltar nuestra control, nuestra perfección, toda esta parte, también tomar lo que nos da un sol en Virgo, que nos permite justamente ordenarnos, ver qué partes del sistema no están funcionando, ¿no? Y también conectarnos con eso que hablábamos de la humildad ante un sistema mayor, ¿no? Virgo, les contaba en el update pasado, que es ese momento en el zodíaco en donde Leo sale y se siente el rey de la selva, y de repente se cae por un barranco y dice, no, hay un territorio, hay un sistema mayor, ¿no? Es como, por eso tiene mucho que ver con la humildad y con el servicio también. Estamos en un mes muy lindo también para reconectar con nuestra energía de servir, que no tiene por qué ser nada más nuestro trabajo o lo que hacemos, sino también ayudar a otros, colaborar con mi comunidad, con el sistema al que pertenezco. Por ahí, si alguien veo que necesita ayuda, pues echarle la mano, ¿no? Siempre, obviamente, desde lo que cada quien sea sano, ¿no? Porque también Virgo tiene esta cosa muy de sacrificarse a veces por los demás, ¿no? Pero bueno, entonces, Sol en Virgo ya lo hablamos bastante. También el 1 de septiembre, o sea, ya pasó, pero es importante, Saturno entró en Piscis, porque Saturno está retrogradando. Entonces, esta me parece que es la última vez que Saturno va a ir a Piscis y va a volver a Aries. ¿Y qué significa esto? Hay toda una energía de Saturno en Piscis que, como les comentaba, nos ha ayudado mucho como a conectar con esta parte de cuál es nuestra verdadera responsabilidad. No la fantasía de lo que es ser responsable, de lo que yo tendría que lograr, de la vida que yo tendría que materializar, sino verdaderamente, en esencia, en cuanto a nuestro camino del alma, cuál es nuestra responsabilidad. Acá quería leerles esto, ¿no?
este Caruti también. Con Saturno en Piscis, la encarnación misma se vive como un trabajo de alquimia. El tiempo y la materia deben abrirse a la dimensión oceánica del alma. Aquí Saturno no reprime, sino que ofrece la posibilidad de dar cauce a lo inabarcable. Y después Bárbara Hanklau dice: Saturno en Piscis es un puente entre mundos. Obliga a enfrentar el dolor colectivo, la memoria kármica y el inconsciente. Cuando la rigidez se entrega al flujo, surge la verdadera maestría espiritual, que es la capacidad de sostener energía de compasión enraizada. Me pareció maravillosa esa cita, ¿no? Sostener esa energía compasiva y también al mismo tiempo no perdernos en este océano del inconsciente colectivo, ¿no? Hay algo que claramente en la estructura del inconsciente colectivo está buscando también esa parte de que podamos mirar con unos ojos más compasivos lo que está pasando. Yo escucho mucho, ¿no? Como este discurso de que como humanos somos parásitos y que deberíamos extinguirnos y todas estas cosas. Es muy fuerte lo que pensamos de nosotros mismos a veces como especie, ¿no? Y incluso como personas. Creo que fue ayer, di una sesión y me pareció tan profunda y me tocó tanto, ¿no? Que me la acuerdo mucho. Esto de que le decían, bueno, tú ya llegaste a un lugar de madurez, que es un poco lo que nos están pidiendo ahora, ¿no? Ustedes piensen que Saturno tiene mucho que ver con reconocer nuestra estructura, nuestra madurez, nuestros huesos y esa estructura que vamos construyendo con el sudor de la frente, en el tiempo, con la voluntad, con la disciplina. Por eso Saturno es un maestro duro, ¿no? En un punto, pero que siempre uno cosecha mucho, obviamente si uno tuvo la voluntad, ¿no? Pero es interesante porque Saturno empieza un ciclo ahora en Aries, que de hecho acaba el 1 de septiembre, acaba de volver a entrar a Piscis, ¿no? Ya había entrado a Aries. Cada vez que un planeta entra a los 0 grados de Aries, está empezando todo un ciclo en el zodíaco, porque es el primer momento en el que empieza el zodíaco, en el que nace la energía. Entonces ustedes piensen que como colectivo, porque además Saturno también rige la manera en la que hacemos un consenso social de lo que es la realidad, de cómo nos vamos a organizar, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos empezando un nuevo ciclo, pero Saturno se devuelve a Piscis y dice, no, vamos a mirar otra vez, ¿no? En esta retrogradación que cada vez que un planeta retrograda, la propuesta es, vamos a recapitular un poquito, ¿no? Entonces, vamos a mirar otra vez con compasión pisciana en qué lugares has madurado, en qué lugares no has madurado. Algo que me gustó muy bonito que le decían a la consultante, los guías ayer, decían, ningún adulto se siente adulto, ¿no? Es como que tenemos unos estándares tan grandes de lo que es ser responsable, ser adulto, y al mismo tiempo tantos introyectos de lo que es el éxito, de lo que deberíamos lograr cada quien, que realmente se vuelve muy pesado vivir y como avanzar inclusive, ¿no? Entonces hay como toda una propuesta de decir, a ver, vamos a ver lo esencial de tu estructura, vamos a ver lo que precede a la materialización, ¿no? Fíjense cómo en Aries ya nace la energía. Entonces, si vamos hacia construir una nueva estructura social y una nueva estructura en la vida de cada quien, veamos cuál es la verdadera responsabilidad. Y la verdadera responsabilidad siempre está ligada al alma, a lo que el alma vino a aprender, a dar, ¿no? A ver.
Y eso implica un montón de decisiones nuestras de en qué ponemos nuestra voluntad, nuestra energía, esta parte también de la disciplina. Y por lo visto, toca revisar eso, ¿no? Revisar esos valores a fin de cuentas, ¿no? Después, el 2 de septiembre, Mercurio entró en Virgo. Y como les decía, Mercurio en Virgo es Mercurio, la mente, la comunicación, ¿no? Es esta función Mercurio energética que es la que va recopilando información y juntando los puntos. Es la mente racional y por eso es la comunicación, es el que va ping, 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 ¿no? Es el gran periodista porque no se casa con ningún punto. Por eso los geminianos regidos por Mercurio tienen tanta fama de ser como polígamos, ¿no? Porque van realmente tocando todos los puntos, recopilando toda la información. Entonces, Mercurio en Virgo es una mente, vamos a tener la mente sintonizada a algo que nos puede ayudar a aterrizar, a analizar, ¿no? Justamente mi querida Mai, que es mi súper equipo en Akashic, ¿no? Que tiene Mercurio en Virgo, y a mí me sorprende porque tiene una capacidad de analizar datos y de justamente decir, bueno, a ver, acá en dónde está fallando el sistema, ¿no? Y eso lo tenemos que aprovechar ahora porque además va rapidísimo. Mercurio entra el 2 de septiembre en Virgo y sale muy pronto. O sea, Mercurio de Virgo sale, ya les voy a decir, pero entra en Libra el 18 de septiembre. O sea, casi que les diría, tenemos 2 semanas para avanzar, ¿sí? En esta parte del orden. Aprovechar una mente un poquito más aterrizada. No sé si se dieron cuenta, pero había una energía muy volada en el mes pasado, ¿no? Como muy, por un lado muy alta, por otro lado muy caótica, y no porque vaya a cambiar mucho, porque vamos a temporada de eclipses, es distinto igual la forma en la que se van a mover las cosas, pero no sé si se dieron cuenta que también algo se está asentando un poquito, como si estuviéramos pudiendo un poquito más aterrizar, ¿no? Entonces, bueno, aprovechar hasta el 18 de septiembre que Mercurio está en Virgo, y un gran momento este mes para hacer mega limpieza, Marie Kondo, ¿no? Me gusta mucho esta parte de Marie Kondo, que es esta, no sé si es japonesa o qué es, que es esta gran ícono, ¿no? Del orden, de que todos los virginianos la conocemos. O sea, seguro alguien, si la conoce, va a tener algo en Virgo. Entonces ella, como un gran principio es, bueno, vamos a limpiar el closet, ok. Agarras algo, ¿no? Y dices, bueno, esto, ¿sí? ¿Hace cuánto que no lo uso? Bueno, no sé, 2 meses, ok. 2 años, se va, ¿no? Pero sobre todo, esto, ella lo dice en inglés, does this sparks joy, ¿no? ¿Te da alegría verlo? ¿Te aporta frecuencialmente alegría, bienestar? Entonces se puede quedar, si no se va. Y eso es un poco lo que vamos a hacer con todo en este momento, ¿no? Un gran limpieza de closet, ¿no? Como me encanta la palabra en inglés declutter, porque es esta cosa, ¿no? Cuando está todo como y vamos sacando. Justamente una amiga me mandó hace poco, virginiana por cierto, me mandó una foto de que empezó a ordenar y dice, este es el momento en el que uno se arrepiente de ordenar, ¿no? Porque estaba todo, cuando sacas todo, como justamente como buen virginiano, si vas a ordenar algo, agarras y sacas todo y lo pones de cero, impecable, ¿no? Entonces, obviamente, el sacas todo, que es lo que está pasando ahora energéticamente, pues es un caos, ¿no? Es un caos y hay un punto en el que no ves que realmente eso en algún momento va a estar ordenado, ¿no? Sino que lo que ves es el caos. Entonces, bueno, buenas analogías virginianas. Bien, después tenemos
El 5 de septiembre, ¿qué día es? Mañana, 5 de septiembre, Marte en Libra hace una cuadratura con Júpiter en Cáncer. Hay todo un proceso que están haciendo Marte y Venus, que son los planetas que tienen que ver con nuestro deseo y con la forma en la que de alguna forma vamos hacia lo que queremos o recibimos también lo que queremos. Y hay una gran transformación en eso, que finalmente tiene que ver con nuestros vínculos también, ¿no? Entonces, esta cuadratura entre Marte en Libra y Júpiter en Cáncer tiene que ver como con dos, o sea, no me cuesta entender esta cuadratura, pero porque justamente es una energía tensa, ¿no? Marte es un impulso que va hacia adelante, ¿no? Y en este momento Marte está en Libra. Estamos como teniendo este impulso justamente que tiene mucho que ver con encontrar un equilibrio en el movimiento, ¿no? Marte es el movimiento, el ir hacia lo que quiero, y Libra tiene que ver con ese equilibrio y por supuesto con el otro, ¿no? Y Júpiter en Cáncer también es un impulso, pero más de expansión, que en este momento lo que se está expandiendo es nuestro mundo interior y también nuestro mundo familiar, emocional, canceriano, ¿no? Entonces, hay algo tenso interno que incluso es como si pudiera generar, esta es mi sensación, porque me costó mucho escribir, ¿no?, sobre esta cuadratura, casi como si hubiera una posibilidad de un desbordamiento emocional y como una energía, incluso en los vínculos o en lo familiar, medio violenta o medio de choque, ¿no? Entonces, como bajar, ¿no? Tratar de no reaccionar. Este mes no es un buen mes para reaccionar, digo, en general no lo es la vida, pero creo que es un mes como en lo más posible no tomarse nada muy personal, o si sí nos lo tomamos, como dice Claudio, ¿no?, con conciencia, pero no ponerlo tanto hacia el otro, porque todos vamos a estar muy, muy movidos. En realidad, si uno ve el cielo, todos los signos van a estar afectados, ¿no? Porque a veces hay unos que más, unos que menos. Todos estamos súper afectados, ¿no? Entonces, en lo posible, pues llevar la fiesta en paz, pero no en el sentido de evadir el conflicto en los vínculos, pero sí ser un poquito como más comprensivo, ¿no? Con el otro, con las situaciones, más paciente, diría yo. Bien, después tenemos mañana justamente, el 6 de septiembre, sábado 6 de septiembre, Urano entra retrógrado. Y está bien interesante esto, ¿no? Porque fíjense cómo hablamos de 2025 como una bisagra, que quiere decir que van a haber un montón de cambios que van a hacer que a partir de 2026 y 2027 realmente la vida cambie. Y para eso tiene que haber todo un proceso muy profundo. Y Urano retrógrado en Géminis nos invita mucho a replantear cuál es nuestra verdadera libertad. Vamos a tener que tomar más decisiones todavía de las que hemos estado tomando realmente hacia dónde quiere ir mi alma, como les decía. Y Urano en Géminis en retrogradación, hay un replanteamiento de, bueno, ¿cuál es mi verdadera libertad? ¿Cuál es mi verdadera individualidad? ¿Cuál es la verdadera forma de cambio? Porque muchas veces lo que pensamos que es cambio o revolución, en realidad son ideas viejas enmascaradas de futuro. Y vamos hacia una gran revolución en el mundo, en la sociedad y en nuestra vida. Entonces nos invita a replantear con mucha honestidad, porque Urano tiene que ver también con eso, con mucha claridad,
el decir, ¿qué es el cambio para mí? ¿Qué sería revolucionar verdaderamente mi vida, ser verdaderamente libre? ¿Qué significa eso? ¿No? Bien, y llegamos al eclipse de luna llena en Piscis, eclipse total, fuertísimo, el 7 justamente de septiembre. Y bueno, es muy interesante porque es un eclipse, acuérdense que todas las lunas llenas es porque la luna se fue cargando y llenando durante el mes, pero de alguna forma uno podría decir que también durante los últimos 6 meses la luna se fue cargando y llenando. ¿A qué me refiero con esto? Es luna llena porque empezó en una luna nueva, que de hecho fue en Virgo, la última, ¿se acuerdan? Y fue creciendo la luna y llenándose, cargándose de la luz del sol hasta que terminan el sol y la luna opuestos. Por eso es una luna llena, ¿no? También esta luna llena en Piscis se cargó de la luna nueva en Piscis, de alguna forma. Es un ciclo, si lo vemos un poquito más grande, ya no mensual, sino de los últimos 6 meses en febrero, que fue la luna nueva en Piscis. Entonces, se está completando un ciclo emocional, porque es la luna, pero que en este caso también tiene mucho que ver con el inconsciente colectivo. El eclipse del 7 de septiembre es un eclipse sumamente kármico. Y cuando digo kármico, repito, tiene que ver justamente el karma con lo que queda en sombra o pendiente del pasado, ya sea de mis vidas pasadas, de esta vida, de mi infancia o de mis ancestros, que se tiene que revelar. Entonces es un momento, el eclipse total lunar, en donde va a haber mucho movimiento y revelación del inconsciente también colectivo y de nuestro propio inconsciente. Hola, Pau. Entonces, bueno, acá noté varias cosas. Está bien interesante el proceso, ¿no? Tenemos este primer eclipse en septiembre y después tenemos el eclipse del 21 de septiembre, ¿no? Y es bien interesante porque incluso a nivel de visual, si uno ve la carta del eclipse, de este eclipse del 7, está por un lado el Sol en Virgo, ¿no? Con Mercurio, además, que es como decir, el Sol es la luz, lo que ilumina, se está nutriendo de una energía virginiana que además está al lado de Mercurio, que es el regente de Virgo, que es la mente racional. Entonces, está toda nuestra parte racional con el nodo sur, por supuesto, porque además este eclipse sí que cae muy cerca de los nodos, ¿no? Es decir, que es aún todavía más importante a nivel de destino. Entonces, de un lado tenemos toda nuestra parte racional, nuestra forma de querer ordenar, de querer entender lo que está pasando, ¿no? El nodo sur ahí en Virgo que también dice, bueno, hay que soltar esta obsesión por ordenar, por entender, por controlar sobre todo. Pero también, obviamente, el Sol tiene que ver con la conciencia, con la luz, Mercurio tiene que ver con el entendimiento. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque justamente, quizá algunos lo conocen, algunos no, pero no, como es una energía muy apolínea del dios Apolo, ¿no? Del dios de la claridad, del dios justamente de la sabiduría, del entendimiento, pero absolutamente racional, ¿no? Y controlado. Y del otro lado tenemos a la luna en Piscis, al nodo norte en Piscis, que en realidad un poquito para allá tendríamos que ir, ¿no? Es decir, la luna, que es toda esta energía sumamente emocional, inconsciente, regresiva, en Piscis, que es el signo del inconsciente colectivo, de justamente todo lo que quedó en la memoria del alma, ¿no? Y Saturno en Piscis también, que de alguna forma Saturno también tiene mucho que ver con el karma y con los aprendizajes a hacer, ¿no?
en una energía que es totalmente incontrolable. El mar es pisciano, el mar no tiene bordes. El mar no se puede clasificar y entender, ¿no? Y menos el mar de la conciencia, que es la energía pisciana por excelencia, ¿no? El mar de la unidad. Entonces yo decía qué loco, porque era como muy evidente esta energía sumamente apolínea, ¿no? Del entendimiento, de la claridad, de la razón, versus esta energía sumamente dionisíaca, ¿no? Que Dionisio es como el buen dios del vino, es la entrega, ¿no? La fusión también, la entrega a lo que no tiene borde, ¿no? Y les puse acá una cita de Claudio Naranjo, que también me pareció muy adecuada para este primer eclipse, que dice: la neurosis moderna es gran parte la hipertrofia de lo apolíneo, la razón, la disciplina, la medida, ¿no? O sea, la hipertrofia, como que usamos demasiado la razón, la disciplina, la medida, y de una atrofia de lo dionisíaco, el cuerpo, el instinto, el gozo. La curación implica reconciliar estas dos divinidades dentro de nosotros. Entonces va a ser muy importante después sí sentarnos, entender qué pasó, dónde estoy, pero no en el momento en donde lo que está sucediendo es que hay un vacío, para que pueda de alguna forma también soltar un poco el entendimiento y que las cosas se reacomoden de otra manera, ¿no? Es como un poquito en el proceso, por lo menos de Gestalt, en la terapia, hay un momento en donde se hace todo el movimiento que precede a explicarlo. Ya después uno puede decir, okay, y es muy importante el nombrar, ¿no? Ok, pasó esto, me di cuenta de esto, pero viene después de que sucede el movimiento espontáneo hacia esa sanación, ¿sí? Bueno, ese es el eclipse del 7 de septiembre. Y después tenemos, y este sí, anótenselo por favor, el día 10 de septiembre, se lo anotan 10 de septiembre, porque hay una cuadratura entre Venus y Lilith, y al mismo tiempo el Sol ilumina el nodo sur y por ende el nodo está opuesto al nodo norte, ¿no? Entonces es un día especial, el 10 también. Y en esta cuestión que yo les decía que está cambiando mucho este tema de los valores, ¿no? Y de la forma en la que conectamos como con lo que realmente deseamos. Es un poco mi sensación, no sé ustedes cómo lo vivan, pero estoy buscando acá acá está. ¿Cómo lo vivan? Pero yo me doy cuenta que he deseado por mucho tiempo cosas y después me quedo con la idea de que yo deseo eso, pero quizá no es lo que yo deseo ya para mí. Y hay una actualización de este deseo, y también con esta cuadratura Venus y Lilith hay el traer el deseo que está oculto también en la sombra o no dignificado, por así decirlo, ¿no? Me gustaron estas citas, estas de Liz Green. Dice: cuando Venus y Lilith se encuentran en tensión, la persona experimenta un conflicto entre el deseo de amar y ser amada de manera convencional, Venus, y la necesidad de expresar la propia fuerza erótica y autónoma. La relación se vuelve un campo de batalla entre la diosa complaciente y la diosa oscura.
Fíjense que estas figuras de Venus y Lilith son dos versiones muy distintas de lo que es el femenino, ¿no? Venus es Afrodita, Venus complace, Venus es bella, y Lilith es un poco, no sé si todo lo contrario, pero sí es esta fuerza femenina que está en la sombra y que ni siquiera, bueno, fue excluida, pero ella misma decidió irse del paraíso porque no quería tener que someterse de alguna manera, ¿no? Entonces, y acá otra cita les quiero leer de Eugenio Caruti. La cuadratura entre Venus y Lilith habla de la dificultad para integrar lo femenino en sus dos polaridades, lo que seduce y lo que incomoda, lo que busca unión y lo que reclama independencia. Allí late un aprendizaje vital, que el amor no puede florecer sin la verdad de la sombra. Bueno, para que vean que el 10 hay una buena energía para trabajar. Bien, y como les decía, el 10 también, el Sol ilumina el nodo sur en Virgo, ¿no? Y por supuesto está enfrentado al nodo norte, entonces sí, el 10 de septiembre puede llegar a ser un momento también bastante de que se presentan situaciones que nos redireccionan en el destino y que lo mejor en eso va a ser no tratar de controlar, entender que es para nuestro mayor bien y dejarnos también fluir y empujar un poquito. ¡Ay, Moni! Mi virginiana favorita. ¡Feliz cumple, Moni! ¡Ay, qué lindo! Bueno, bien. 13 de septiembre, también un día importante, Sol se junta con Mercurio en Virgo. Entonces, fíjense cómo... yo también te adoro, Moni. Justamente fíjense cómo realmente este momento del mes es el momento para ordenar. Estamos en ese momento, ¿no? Entonces, Sol-Mercurio siempre inicia un nuevo ciclo, los dos, de nuestra conciencia con nuestra mente. Entonces puede ser un gran día para ver cosas muy claramente, sobre todo en cuanto a nuestro sistema de vida. ¿Qué está necesitando ese orden, esa purificación, esa salud? Y también como se enciende la mente, ¿no? Hay una parte ahí como de una combustión entre la energía solar, que es muy poderosa, y la energía mercurial, que también puede ser muy brillante. Entonces puede ser un día también para encontrar soluciones creativas, por ejemplo, a ciertos problemas o situaciones, ¿no? Bien. Después pasamos a 19 de septiembre. 19 de septiembre, Venus, el planeta del amor, el planeta del deseo, el planeta que nos dice cómo valoramos y qué valoramos, entra a Virgo. Ahora venimos un poco de fiesta con esta Venus en Leo, que es una Venus, como les comentaba, Venus es Afrodita y Venus es justamente nuestra manera femenina de abrirnos y atraer lo que queremos, de seducir un poco, pero como la flor, ¿no? Que atrae esa polinización con toda su belleza. Y también habla de cómo nos relacionamos en los vínculos. Venus es la regente de Libra, que tiene que ver justamente con la capacidad de registrar al otro. Entonces, venimos de Venus en Leo, que para mí una Venus en Leo es una mezcla, no sé, de Marilyn Monroe con Cyndi Lauper, ¿no? O sea, una cosa así como excesiva, pero muy creativa también, muy expresiva de nuestra Venus, muy artística, muy extrovertida, muy juguetona, muy sexual, ¿no? A Venus en Virgo, que es como una Venus que lo que valora es más
lo simple, lo chiquito, los detalles, la pulcritud, la impecabilidad, ¿no? Eso es una Venus muy tímida a comparación de lo que venimos, ¿no? Entonces venimos un poco más pasionales en los vínculos y vamos a entrar a un momento en donde justamente Venus en Virgo nos puede ayudar a ordenar los vínculos y a ordenar nuestros valores. Incluso les diría que es un gran momento para ponerse a hacer cuentas, ¿no? Para ver por dónde está teniendo goteras nuestro valor, nuestros assets, ¿no? O sea, como lo que tenemos. Entonces, bueno, y también para el cuerpo, porque una Venus en Virgo no es como la Venus en Leo, que para la Venus en Leo es, ay, me voy al salón a que me dejen divina para que me vean, ¿no? Y para ser brillante y irradiar. No, la Venus en Virgo es, no, bueno, me voy a la acupuntura y a que me den las gotitas y por ahí me hago un facial, pero como natural, ¿no? La Venus en Virgo, su forma de conectar con el cuerpo y con el cuidado es mucho más a través de la salud, ¿no? Entonces es un gran momento para dedicarle a la salud del cuerpo. Bien, después sigue 21 de septiembre, fíjense cómo va, hay muchas cositas, ¿no? Y eso que esto es un súper resumen igual me puse virginiana, me puse bastante analítica, ¿no? 21 de septiembre, el eclipse parcial de Sol en Virgo, ¿no? Entonces, es una luna nueva que es diferente, es más bien ya la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, ¿sí? Y quería, acá, ¿no? Quiero leerles un poquito qué es un eclipse solar, porque es bien interesante, ¿no? ¿Se acuerdan que les había contado que en el eclipse lunar que vamos a tener ahora el 7 de septiembre, había esta división un poco, ¿no? Entre la parte más racional y la parte más apolínea y de claridad y de entendimiento, con la parte de soltar, de entregarse, de confiar, de también diluirse un poco en el ego, ¿no? Bueno, eso que estaba así, ahora acá de alguna manera se junta. Hay una integración, para mi punto de vista, en este eclipse del 21 de septiembre, en donde ya hemos ido haciendo todo un proceso que nos permite integrar estas dos partes y decir, confío, pero no suelto tampoco mi centro de orden, mi salud, lo que me hace a mí estar bien en el sistema en el que estoy, ¿no? Y fíjense qué bonito que se hace como un cometa en el cielo, en el eclipse del 21, en donde están acá juntitos el Sol y la Luna, porque es una luna nueva, ¿no? Y del otro lado están Saturno y Neptuno haciendo un pequeño trino con Urano y Plutón. ¿Qué significa esto? Fíjense cómo hay una cuestión ahí bien fluida, ¿no? En esta imagen, casi como este papalote que se hace, ¿no? Y siempre en una configuración astral así, de entrada acá hay una gran facilidad al cambio con este pequeño gran trino, se llama, que están haciendo los planetas transpersonales, ¿no? Urano, Plutón y Neptuno. Pero siempre cuando hay esta energía fluida en este tipo de configuración, es interesante ver hacia dónde apunta, porque es una configuración que, aunque sea muy fluida, tiene una dirección muy clara. Y fíjense que apunta a a Neptuno y a Saturno. Es decir, hay algo de no perder la flecha de a dónde va tu alma, ¿no? Neptuno tiene mucho que ver con nuestra conexión al mundo espiritual y Saturno, como les decía,
regresó a Piscis, casi diría yo, para estos eclipses, para decirnos, no te olvides lo importante, porque te va a tocar hacer decisiones. Entonces, cuando vuelvas a bajar al mundo mundano después de toda esta temporada de revolcada en la lavadora, a ver, ¿cómo vas a decidir? Y no te olvides de lo importante, ¿no? Eso siento yo que es un poquito como esa dirección que da este cometa precioso que se hace el 21, que además ya está ahí casi la energía del equinoccio, ¿no? Entonces, hablando de qué es un eclipse de sol, en este caso es parcial, dice, el eclipse, esto dice Eugenio Caruti, hola Tavo, el eclipse de sol es un apagón de la conciencia solar. El yo se ve privado de su referencia habitual, o sea, el sol tiene que ver mucho con nuestro yo, ¿no? Y como el sol se opaca, el yo se ve privado de su referencia habitual y en esa suspensión se abren memorias muy antiguas. La energía, que normalmente está dirigida hacia afuera, se interioriza, como si nos enfrentáramos a nuestra noche en pleno día. Me encantó esa forma de describir lo que es un eclipse de sol, ¿no? Liz Green dice, un eclipse solar toca la fuente misma de vitalidad. La interrupción de la luz solar simboliza una crisis en el centro de conciencia, una crisis en la voluntad y en la identidad. Algo en el corazón de la persona debe morir para que otra forma pueda emerger. Y después, Bárbara Hanklau, que también me parece muy interesante, dice, durante un eclipse total, bueno, ella dice total, ¿no? Pero durante un eclipse de sol, los campos electromagnéticos del planeta y del cuerpo humano se reorganizan. El sol es nuestra fuente de fuerza vital y cuando se oscurece se abre un vacío energético que permite que lo reprimido emerja y se liberen memorias celulares antiguas. Entonces fíjense cómo hay todo septiembre hay un poco por ahí, como dice Tania, el unboxing de Pandora, ¿no? O sea, la caja de Pandora está un poco todo lo que dejamos en la sombra. Bueno, lo que necesite ser traído va a ser traído, ¿no? Incluso yo siento que van a ser traídas personas, situaciones, ¿no? Acuérdense que sí, estamos en un momento en donde es muy posible que lo que pase este mes vaya a definir nuestro destino bastante fuertemente en los próximos años, ¿no? Porque fíjense cómo en esta bisagra que es el 2025, si estamos hablando de que es un año en donde se da el cambio para que los años posteriores empiecen a tomar una forma diferente, pues el cambio se tiene que dar ahora. Y el cambio se da en las temporadas de eclipse. Y esta es la última. Entonces, como para tomar un poquito de dimensión, ¿no? Bien. Y después llegamos al equinoccio de Libra. Ahí cumplirán años los librianos el 22 de septiembre, el día siguiente del eclipse. Ustedes imagínense, ya de por sí los equinoccios y los solsticios son momentos fuertes para la Tierra, para los humanos. O sea, fuertes me refiero físicamente, ¿no? Ahora imagínense un eclipse y al día siguiente un equinoccio, que es otro portal que se abre. Entonces estamos frente a un momento bien potente. Y el equinoccio a mí me parece bien bonito, este equinoccio de Libra, diría yo, porque bueno, acá es el equinoccio de otoño, pero en el sur es el equinoccio de primavera, ¿no? Y acá me lo anoté. Es como
Yo cuando entré un poco a la energía del equinoccio, sentí como si fuera un bautizo, como si nos fuéramos a bautizar, y todo esto que estuvimos haciendo, que vamos a estar haciendo en septiembre, va a ser una gran purga para llegar a este bautizo y poder conectar con una nueva energía de equilibrio en nuestra vida, pero vivo, un equilibrio en movimiento. Me venía mucho una frase que hace poco volví a ver, esta peli de Las Horas, que se la recomiendo muchísimo, y es Virginia Woolf lo dice ahí, porque lo dijo de verdad, y ella le dice a su marido, le dice, Leonard, no puedes encontrar la paz evitando la vida. Así como el equilibrio no puede existir si no hay movimiento. Yo siento que nos están dando como un crack para que entremos de una forma en donde ese equilibrio que plantea, fíjense que justamente los equinoccios tienen que ver con un momento en donde está justamente equilibrada la luz y la sombra, como perfectamente. Entonces, en ese equilibrio al que queremos entrar y que tenemos tanto anhelo, de esa paz, de esa belleza que trae también la energía libriana, ¿no? La energía libriana trae esa armonía. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está registrando lo que está pasando en el movimiento y puede armonizar, puede moverse de una forma en donde haya un equilibrio armónico que por supuesto trae belleza. Siempre que alguien tiene mucha energía libriana, uno se da cuenta energéticamente en su forma de expresarse. Entonces, y es interesante también este equinoccio porque va a estar, se los voy a decir así los tránsitos, pero ahorita se los explico. Va a estar, perdón, voy a hacer un paréntesis antes de decirles esto. Les comentaba que el equinoccio, todos los equinoccios y los solsticios son puertas del año, es decir, que cuando uno ve cómo estaba el cielo ahora el 22 de septiembre, que entra el sol a 0 grados de Libra, y lo que vamos a ver es cuál va a ser la energía de los siguientes 3 meses. Así de fuerte es lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, este equinoccio que marca la energía de los siguientes 3 meses tiene una energía muy particular, por un lado muy parecida a la del eclipse que acabo de nombrar, donde va a haber toda esta energía de una gran necesidad de cambio, de movimiento, de seguir el camino del alma, ¿no? Pero además hay un tema que a mí se me hace bien claro, que es Venus cuadratura Urano, es decir, hay un cambio necesario en nuestros valores, en nuestras relaciones, en la forma en la que generamos asociaciones con otras personas, que trabajamos en equipo, en lo que valoramos realmente. Y luego hay una cuadratura, que así cierra el mes, de Marte con Plutón, es decir, que también nuestro deseo a un nivel mucho más masculino, de ese impulso que nos lleva hacia lo que queremos, hacia ese deseo bien masculino de quiero esto y voy, ¿no? Y es nuestro gran guerrero Marte, que como vamos hacia lo que deseamos, está en cuadratura Plutón, que le está diciendo, a ver, hay mucho apego que liberar de tu deseo, porque Marte entra justo antes, ahora está en Libra, pero va a entrar en Escorpio. Ya mismo les digo cuándo. Marte el 22, el día del equinoccio. Ay Dios. Entra en Escorpio. Marte en Escorpio es fuertísimo porque Marte es el regente, es uno de los regentes de Escorpio, ¿no? Que tiene que ver Escorpio, o sea, imagínense, el guerrero, el dios del deseo, de la guerra, de la masculinidad que habita en todos nosotros, de la sexualidad, de la penetración en la vida, del eros, ¿no? Desde este lugar masculino,
entra en uno de sus signos, que es Escorpio, que tiene que ver con toda la energía de el poder, de lo oculto, de la sexualidad, de lo esotérico, de lo que no se ve. Entonces, por un lado, va esa energía nuestra, pues va a estar muy fuerte y muy intensa y muy deseante, pero también acuérdense que Escorpio tiene tiene una tendencia muy aferrada también, en donde hay un nivel de necedad a veces y de posesividad que Plutón en cuadratura en Urano le va a decir: no, si tú quieres pasar a lo siguiente, si tú quieres decidir, porque Marte tiene mucho que ver con la decisión también, si tú quieres decidir justamente hacia una nueva línea del tiempo, vas a tener que limpiar tu deseo. Vas a tener que darte cuenta toda la mierda que hay y todo lo aferrado que estás al deseo como forma de poder, como forma de control, como forma de dominación, ¿no? Entonces hay una purga de... Tavo dice, tengo miedo, y te imagino perfecto Tavo diciendo, tengo miedo. Hay una purga de estas dos, o sea, por un lado a Marte le va a tocar una purga, porque Plutón es más de purga, es más de, a ver, te muestro todo ese bajo fondo, ¿no? Y te voy a transformar, te voy a compostear para que te aligeres, porque finalmente Plutón en Acuario es, bueno, también aligérate, actualízate, ya suelta también esos deseos que son viejos, que no te, que te están reteniendo, porque eso es algo que hace Escorpio cuando se pone en su frecuencia baja, ¿no? Reteniendo más que encendiendo. Y como les decía, Venus-Urano, que es una Venus que también se tiene que liberar, ¿no? Como que Urano también, que es el dios del cambio, de la actualización, ¿no? De, a ver, es ese rayo que te dice, a ver, ya, actualiza. ¿A quién le está diciendo actualiza? A una Venus que está también muy aferrada en Virgo a su orden. No, las relaciones tienen que ser así, de cierta manera, a un control también, a esas cajitas que ponemos de los vínculos, de nuestra forma también de valorar, ¿no? Como quizá incluso el trabajo. Entonces, ese Urano le va a decir a esa Venus en Virgo, mamita, suelta, relaja, ¿no? O sea, juega, actualiza, sal, abre, ¿no? Entonces, bueno, interesantes los siguientes 3 meses con esta carta que está marcando el equinoccio, ¿no? Y bueno, justamente el mes termina así, el 24, está ya esta cuadratura entre Marte y Plutón, y ahí nuevamente, siempre que hay esta cuadratura, pero es una cuadratura muy incendiaria, es mucho, a veces en Marte y Plutón se encienden las guerras, ¿no? Los conflictos, tiene mucho que ver con el poder y con la violencia, pero también con la posibilidad de transformar de una forma muy potente nuestra dirección en la vida. Entonces, mejor enfocarlo ahí, ¿no? Y saber que vamos a estar probablemente a fin de mes, el 24 es esta conjunción exacta, quizá un poquito más reactivos. Hay una cuestión un poco desbordada también este mes emocionalmente, entonces bueno, recomendarles eso, en que no se suban a las olas, sino que, digamos, sí se suban, las naveguen, ¿no? Pero no dejarse también llevar. Es como hoy justamente fui a terapia y una de las cosas que me daba cuenta era que estaba siendo mucho más capaz de sostener mi angustia y de no o tirarla afuera o volcarme en un drama, ¿no? Como esta cosa de cuando uno no sabe cómo manejar esa angustia, que en general es muy infantil, esa forma de angustia. Entonces, es como confiar también en ese centro del ojo del huracán y decir, bueno,
hemos estado trabajando un montón y yo sé que si están escuchando esto es porque también tienen un trabajo personal, ¿no? Entonces, confiar en eso y tratar de autosostenernos de una manera lo más adulta y confiada posible. No adulta en el sentido de la exigencia, pero sí saber que hay un adulto ahí que habita y que puede sostener la angustia de toda esta incertidumbre que va a haber en septiembre. Y bueno, ya hablé un montón de astrología, lo siento, pero no lo siento, la verdad, no lo siento. Así que les quiero leer el update, la canalización de los guías que hago cada mes. Y primero, antes de canalizar, me vino como a buscar un poquito este tema del vacío fértil y encontré esta frase de Claudio también, hoy muy presente ahí, el querido Claudio de Chacá. Bueno, que lo tengo siempre, uno de mis maestros tan queridos. Bien, dice, el vacío fértil es la condición en la que, al cesar el esfuerzo del ego por controlar, surge espontáneamente la creatividad y la plenitud. Lo que parecía nada se revela como matriz del todo. Dice Jessie, hice muchas notas, gracias. Bien, Jessie, muy virginiana. Bueno, entonces, como siempre, les digo que como esta parte es canalizada, en lo posible si pueden como cerrar los ojos, tomar un momentito como para conectar con una escucha más del corazón, ¿no? Y dice así. ¿Cuál es el mensaje para las personas que escuchen el update de septiembre 2025? El cambio es constante y hay momentos en los que se hace más evidente para la conciencia humana. Pero en realidad el cambio siempre está. Septiembre es uno de esos momentos. En la noche, agazapada como una pantera negra en silencio, se encuentra la flor que crece en la nada. Esa es la flor más perfumada. En sus vidas, ahora mismo, crece algo inevitable y nuevo, incontrolable, y aún así sin forma, mas sí con semilla. En la semilla está todo el potencial de cualquier planta. En la libertad de dejarla crecer estará el amor y la confianza ante la vida que puedas tener. En el cuidado, más allá de no conocer exactamente qué planta estás regando, estará la fuerza para que esta planta crezca. Es difícil para la conciencia humana comprender que el movimiento de la vida pasa más allá de su voluntad y al mismo tiempo la incluye. Hay cuestiones que parece que se pueden decidir en septiembre por el ego o por la persona, pero realmente esto no es así. Incluso las decisiones que parecen individuales son indisolubles del todo. Por eso es tiempo de dejar de jugar pulseadas con la vida por el control de los pequeños detalles y enfocarse en ubicarse en el ojo del huracán. Lo inesperado, lo que rompe la continuidad conocida, irrumpe con nuevas informaciones de sistemas exteriores, el cosmos en este caso, que amplían su conciencia. Será importante el cuidado propio y la sensatez con las decisiones personales a cada instante. Imagina en septiembre que cada decisión, de la más pequeña e inmediata hasta las más estructurales, las estuvieras haciendo con un bebé en tus brazos.
Cuídate mucho en todo lo que puedas, porque esto te llevará a un centro en el caos. Mientras miras estupefacta, cómo ese caos hace espacio y reorganiza tu vida. Confía en que será para tu mayor bien, siempre lo es, no hay otra posibilidad. A veces tus ojos lo pueden ver y a veces no. Este movimiento, que parece externo, es la voluntad del todo del que formas parte. Lo que salga es porque ya no podía permanecer frecuencialmente en tu espacio vital. Lo que llegue te dará la nueva frecuencia que necesitas para encontrar un nuevo equilibrio en movimiento. Se preparan para renacer en un hermoso bautizo en el equinoccio. La purga tiene que ver con todo lo que no tenía movimiento en tu vida. La paz verdadera viene de la inclusión de todo. Cuando algo se suelta, también es incluido, solo que de otra manera. Este mes, más que nunca, confíen y entréguense a ser purificados por un río que corre fuerte y de noche, para llegar a una nueva puerta del año más puros y esenciales, no más perfectos, más verdaderos. Con amor, los guías. Gracias, queridos, queridas. Este es de mi momento favorito del mes, el update. Me ayuda un montón a ordenarme y siempre es un placer también verlos acá. Hay un montón que siempre veo y aunque no los conozca, ¿no? Es, ya llegó tal, ¿no? Hay muchos que sí, los conozco y todo, pero siento que es muy lindo acompañarnos. Hola. Qué lindo. Bueno, acá estamos. Que sea un mes hermoso, que sea lo que tiene que ser para cada quien, pero bueno, que sepan que hay que también acompañarse en la comunidad que cada quien tenga, en nuestra comunidad. Entonces, no estamos solos en este ojo del huracán. ¡Ay, feliz cumple a todos los Virgos y queridos, tan queridos virginianos y virginianas! Bueno, beso enorme, los quiero mucho.